Honorable diputada Ana Giselle Rosas, secretaria de la Mujer de Cambio Democrático. Honorable diputada suplente Walkiria Chandler. Amigos de Fundación Espacio Cívico, muy buenos días a todos y todas. La lucha por la igualdad de género está lejos de ser ganada. El objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Esto incluye poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, y lograr una representación equitativa de las mujeres en puestos de liderazgo. A nivel mundial, los objetivos del ODS 5 no parecen de ser alcanzados y, aunque hay unos ejemplos de avance, lastimosamente también los hay de retroceso. En julio, la ONU introdujo dos nuevos índices que miden la igualdad de género: el índice de empoderamiento de las mujeres y el índice global de paridad de género. El índice de empoderamiento mide la capacidad y la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones, donde el puntaje global es de 0.607 de 1. Para la participación en la toma de decisiones, esto baja a 0.413. El índice de paridad indica la brecha entre mujeres y hombres en áreas como salud, educación e inclusión, donde aquí el puntaje global es de 0.721 de 1. Para la participación en la toma de decisiones, esto baja a 0.446. De las diferentes subcategorías para los dos índices, la participación de mujeres en la toma de decisiones tiene el puntaje más bajo. ¿Y por qué el enfoque específicamente en una mayor participación de mujeres en la política es tan importante? Cuando hablamos de las ODS, está surgiendo cada vez más evidencia de que un enfoque más igualitario de género en posiciones de poder ayuda a muchos de los 17 objetivos de la Agenda 2030. En un estudio publicado en mayo, Nobu Amanuma, una investigadora japonesa, comprobó que los países con más legisladoras mujeres y más legisladores jóvenes están obteniendo mejores resultados en los ODS. Descubrieron que el efecto positivo era lo más marcado para los objetivos socioeconómicos, como acabar con la pobreza y el hambre, y para los objetivos medioambientales, como la acción climática y la preservación de la vida en la Tierra. Entonces, por un lado, vemos que la participación de la mujer en las tomas de decisiones es una de las formas más importantes y eficientes de avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Mientras, por otro lado, vemos en los índices mencionados que la brecha de género justamente es la más alta en este ámbito. Esto indica que el camino hacia un mundo con igualdad de género es largo, y el poder y la libertad de las mujeres para tomar decisiones sigue siendo muy limitada globalmente. Pero la evidencia científica es cada vez más sólida y convincente. La distribución del poder entre los géneros crea el tipo de mundo que todos necesitamos y en el que queremos vivir. Por esto, Canadá sigue trabajando y sigue apoyando iniciativas que promueven y avanzan la igualdad de género, porque es lo justo, lo más inteligente y es la forma más eficiente de crear comunidades más equitativas, sostenibles, seguras y prósperas. Muchas gracias.
disclaimer de que se invitó a 6 mujeres políticas representativas de las diferentes bancadas, pero solo 4 aceptaron ser parte del proyecto. Una por falta de tiempo y la otra pues no conocemos los detalles. Las entrevistas podrán encontrarlas en nuestro sitio web espaciocívico.org y es una lectura que nos adentra en los retos de la mujer y la política, las oportunidades que existen, a la vez que reflexionan cada una de ellas sobre cuál debe ser el perfil de la mujer política y su impacto de llegar a tener una mayor representación en la Asamblea Nacional. Para la realización de este proyecto es posible gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada de Canadá, el Financial Service Volunteer Corp, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y Parlaméricas. Resaltamos que las opiniones expresadas en este reporte no son responsabilidad de los donantes ni son el reflejo de sus posturas u opiniones. Muy buenos días, diputada Walkiria Chandler. Muchísimas gracias por este espacio que nos ha concedido esta mañana. Nos encontramos en estos momentos en la Biblioteca Nacional, en el conversatorio sobre la construcción del perfil de la mujer política. Sabemos que ahorita usted está en otros compromisos, por lo que le agradecemos infinitamente este espacio virtual que nos ha concedido. Muchas gracias, Jennifer. Gracias al trabajo que ha adelantado la Fundación Espacio Cívico. Gracias en especiales tanto a ti como a Lea, porque estuvieron a cargo de lo que fue toda esta investigación, realizaron las entrevistas y coordinando con las hoy colegas, las compañeras que han podido dar su experiencia y es un trabajo continuo. Aquí están haciendo la presentación solo de la punta del iceberg, de todo el trabajo que están haciendo y de todo también lo que hace falta para lograr una mayor participación o una participación más efectiva de las mujeres en la política. Muchísimas gracias, diputada Walkiria. De verdad que su aporte ha sido muy valioso. Y bueno, para empezar en esta mañana en el conversatorio, quisiera que usted desde su experiencia nos comentara cuáles son estos desafíos que usted ha identificado que tiene la mujer para participar en la política. Y en esa misma línea, cómo se pueden vencer estos obstáculos, estos desafíos y finalmente cuál es la importancia de la participación de la mujer en la política, cómo ella marca la diferencia, diputada. Gracias, Jennifer. Empiezo con el tema de los desafíos, derribando un mito. Muchas veces se nos ha dicho que el problema es la preparación o la parte profesional de la mujer, y no es cierto. Las mujeres estamos muy bien preparadas hoy en día, somos las que tenemos los mejores índices en las graduaciones universitarias y de hecho la mayor cantidad en las aulas. No obstante, lo que yo he podido ver como el principal reto de la mujer es la parte social, es cómo se le trata y a la manera de que se les ataca. A nosotros los ataques son personales y también son de índole muy distinta a la de los hombres. Se nos cuestiona que al estar en la política se deja atrás el rol de mujer cuidadora, estar a cargo de la tarea de cuidados en el hogar, de los ancianos, de los menores, de ser una mala madre. Y son ataques también al punto de vista de lo personal. A una mujer en política se le escarba un pasado personal, se le pregunta cuál es o cuáles han sido sus relaciones. En mi caso, yo te puedo decir que soy una política joven, yo acabo de pasar el periodo de recolección de firmas, incluso me preguntaban, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? Y estas son preguntas que no se le hacen a un hombre en política. Y asimismo es los ataques. Esta sería la principal barrera o una de las primeras. Muchas veces las mujeres optan por no estar de cara o de frente en los temas políticos para evitar ser atacadas ellas o miembros de su familia. Una buena manera para fortalecer y un consejo, yo lo dije en la entrevista, que le doy a aquellas que están incursionando en la política, es que, por supuesto, tienen que estar preparadas de manera profesional. Aquí no se puede venir a improvisar, pero supremamente importante es estar blindadas de una manera emocional y afectiva. Deben de tener un círculo de compañía, un círculo de personas de su entera confianza y apoyo, que son las que le van a validar el trabajo en todo este recorrido. Al final del día, contar con una mamá, un papá, una pareja, una amistad, una hermana, un hermano, alguien con quien ustedes puedan llegar a tocar ese espacio de paz.
donde ustedes puedan estar seguras de que se puede continuar porque los ataques existen. Y en un momento de la posverdad, donde toda la digitalización de los medios da por cierto noticias falsas y que muchas veces los ciudadanos no se toman la tarea de investigar a conciencia, es importante manejar la verdad y estar segura de cada una de sus acciones y por qué dan los pasos. La primera que debe creerse por qué está en esto es la candidata, es la mujer y sus principios no deben de ser negociables. Allí te acabo de responder un poco cuál veo como la principal amenaza o obstáculo y cómo fortalecerlo. No sé si me podrías reiterar cuál sería la tercera pregunta, porfa. Sí, bueno, ¿cómo podemos nosotros entonces ir contra esos desafíos, contra esos obstáculos? Y la tercera pregunta sería, ¿por qué es importante la participación de la mujer en la política, que ella se involucre? Para ir en contra de eso, la Asamblea ha dado unos primeros pasos. Se trató de sacar adelante la ley contra la violencia política hacia la mujer. Al final se dieron varias modificaciones. No dudo que las colegas que están entre el panel puedan ahondar un poco más sobre eso, pero todavía hace falta. Y aquí no estamos hablando de amordazar medios de comunicación. No se quiere violar lo que es la libertad de prensa, pero sí hay que hacer publicaciones más responsables, no solamente de los medios, sino de quienes comparten. Comunicaciones más certeras. Yo mencioné en la entrevista, no sé si se tendrá espacio para ponerlo ahora en el video, pero yo lo mencioné un caso muy puntual de una mujer política. Ella estaba en un partido, hace poco incursionó en la libre postulación y el ataque se dio directamente a su parte personal. Y estamos hablando de una mujer que es profesional, que es emprendedora, que es madre, que su hijo está en una edad que puede tener acceso a estas redes sociales. Así que sí hay que tener cuidado de estos ataques, el nivel. Deben de ser de manera respetuosa y algo que desde la Facultad de Derecho se nos ha inculcado es que uno tiene que atacar las ideas, no a la persona. Tenemos que elevar la discusión política nacional. Algo que aquí ha hecho mucha falta es el tema de propuestas. Muy pocas veces, y aquí estamos ante una próxima elección, yo escucho cuáles son las propuestas, por lo menos en tema presidencial, de uno u otro candidato o candidata. Simplemente cada vez que tienen un espacio en medios de comunicación, se limitan a atacar a contrarios, a decir qué ha hecho mal el otro o qué le falta, pero no se venden como candidatos, no venden propuestas. Y en este sentido, yo creo que es tarea de nosotros las mujeres refrescar la política, oxigenarlas. Y la gran ventaja que yo veo cuando las mujeres incursionamos en la política es que es una política colectiva, es una política de inclusión. Las mujeres trabajamos en construir consensos, en construir las democracias, evitando dejar atrás a las personas. Hay que trabajar en políticas de las mayorías, no trabajar por sectores. Cuando la mujer se involucra, está involucrando a la familia, a la comunidad, al barrio, al grupo de estudio, al grupo profesional, y no está pensando solamente en cuál sería el rédito individual de esa mujer. La mujer por naturaleza sí tiene ese vínculo de unión y de colectividad. La mayoría de los proyectos, y aquí varias de las diputadas que me acompañan, han presentado proyectos no solamente pensando en su circuito. Nuestra diputada Ana Giselle ya no presenta proyectos solamente pensando en el oriente chiricano. Ella ha tenido proyectos incluso de becas que impactan a nivel nacional. Cuando uno logra que la mayor cantidad de jóvenes estudien, uno está dándole un salto a todo el país. Y es allí donde yo veo que es importante que las mujeres estemos dentro, porque se está pensando en las mayorías, que curiosamente en nuestra democracia la legislación ha sido para minorías y no para los más. Muchísimas gracias, diputada Chandler, por su aporte esta mañana al conversatorio y, por supuesto, su valioso aporte al artículo que el día de hoy Espacio Cívico estará publicando sobre la construcción del perfil de la mujer política. Volvemos entonces al auditorio de la biblioteca con las panelistas y seguimos con este conversatorio. Muchísimas gracias, diputada. Buen día. Gracias, mucho éxito. Mañana de hoy, la verdad que es un lujo para Espacio Cívico y todos los organismos que apoyan este evento contar con la participación de cada una de ustedes
todas tienen tanto que aportar y lo van a poder disfrutar. Es una lectura que yo disfruté cuando Jennifer terminó la redacción y vi todo lo que cada una tenía que aportar. Realmente es una lectura para toda mujer que quiere incursionar en la vida política, para toda mujer que quiere saber cómo es el estar como mujer dentro de la política, lo que se siente, los desafíos a los que se enfrenta, y ellas nos llevan en una reflexión sobre cómo ir creando ese perfil de la mujer en la política, la resiliencia que hay que tener y otros valores y principios que son súper importantes, que cada una de ellas los resalta durante la entrevista, y por eso quisimos complementar el análisis con las entrevistas, teniendo este conversatorio en vivo para no dejarlo solamente en la tinta y el papel. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Diputada Cano, quisiera comenzar con usted y hablando de los desafíos, que es con lo que nos deja Walkiria un poco pensando cuáles son esos principales desafíos de la mujer en su participación política y cuáles ha vivido usted de cerca y si existe o no discriminación o perjuicios de género. Bueno, muchas gracias. En principio quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en compañía pues, de estas extraordinarias mujeres y de Walkiria. Pues efectivamente, gracias por esta oportunidad, señora embajadora, las organizaciones pues, que han ayudado a que esto sea realidad. Miren, realmente yo puedo iniciar hablando un poco de cómo fue ese primer momento que me vi en la Asamblea Nacional con esa experiencia tan interesante que definitivamente decía, bueno, aquí hay mucha gente que tiene experiencia política y yo no la tenía mucho. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Y bueno, y yo digo, bueno, vamos a hacer un autoanálisis, una autorreflexión sobre nuestro FODA. Y yo analizaba mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Y sentía que, bueno, soy abogada de profesión, voy a enfocarme en esto, voy a generar contenido, pero un contenido que la gente le guste escuchar, porque realmente sentí que la experiencia que tenía de más de 20 años de ser abogada y precisamente en temas de familia y niñez, decía, bueno, tengo un propósito y una misión en esta oportunidad que el electorado y por supuesto que Dios me ha dado por estar allí, y me enfoqué precisamente en ese reto y ese desafío de enfrentar pues muchas personas que tenían mucha experiencia política y que inclusive algunos que no tenían tanto la experiencia dentro de la asamblea, pero que sabían cómo era el manejo, el tema de comisiones y demás. Y eso pues me ayudó a hacer como un curso intensivo esos primeros días para poder lograr entender un poco la mecánica. Una de las fortalezas que tenía era que yo desde muchos años antes, precisamente por mi interés de estar involucrada con temas y leyes de niñez y familia y toda la parte social y todos estos temas que uno siempre pues como sociedad civil o desde la sociedad civil estábamos allí. Yo hice un análisis los 2 últimos años y yo decía, de 5 días a la semana estaba 3 días en la asamblea y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Algo más puedo dar. Y ahí fui donde entendí que existía la posibilidad de poder estar en un puesto de decisión y en este caso formar parte del Parlamento. Y de allí entonces hice ese análisis luego que estuve dentro y sentí pues que uno de los desafíos era precisamente generar un buen contenido al discurso. Y me enfoqué en la parte jurídica, que buscaba la manera de hacer el análisis, meterme un poco más en esa parte jurídica para poder lograr ese acercamiento con los otros colegas, que aunque a veces los intereses son disímiles, nosotros tenemos que fortalecer aquellos temas que nosotros pudiéramos enfocarnos un poco más. Entonces, busqué el tema y realmente esto fue, a mi juicio, ha sido una de las experiencias positivas que he tenido. Si hay tema de discriminación, creo que fue otra de las preguntas. Bueno, yo siento que sí he tenido algunos temas, quizás por mi falta de experiencia en el tema político, pero yo desde el primer momento sufría mucho ese tema de cuando uno se va a tomar la foto,
ahí no hay un tema si la mujer se pone de un lado o el hombre se pone, no, ahí no es que, o si uno va a entrar al elevador, ahí no hay que, bueno, uno entra primero y el otro, ese tipo de cosas que a veces uno como que no entiende mucho, pero bueno, ese es el ambiente que uno tiene que enfrentar. Pero yo creo que básicamente el tema de discriminación, yo aspiraba políticamente a ocupar un cargo a nivel de directiva de la Asamblea. Desde muy temprano lo aspiré y yo decía, bueno, el que no aspira, aspira. Entonces yo siempre tenía un discurso de que si yo no planteaba mi deseo de aspirar, pues no iban a conocer que yo quería ocupar un cargo en la directiva de la Asamblea. Así que yo insistí el primer año, insistí el segundo año, insistí el tercer año, el cuarto año, y se me dio la oportunidad en quinto año. Y siento que fue el momento propicio porque había tenido experiencia con muchos diputados donde los había apoyado independientemente de la bancada en sus proyectos de ley, en sus iniciativas, había impulsado y apoyado a varios colegas. Yo creo que siempre había un tema, independientemente de la bandera política, si era un proyecto país, un proyecto que tenía mucho que aportar a la sociedad, pues buscaba la manera de apoyar. Y muchas personas dicen en la Asamblea que si hay un proyecto que no está muy bien, pásaselo a Corina, que Corina lo arregla. Entonces, tratamos un poco de siempre buscar la manera de la viabilidad y me enfoqué, como les decía, en que sea acorde a la Constitución Nacional, y cuando un tema no me parece bien por alguna que otro motivo, o si nos metíamos en algo de las alcaldías, yo hablaba un poco de lo que decía la Constitución, que ellos tienen gobiernos locales, son autónomos. Entonces hay temas así que uno se da cuenta que no son viables jurídicamente, y eso pues generaba una discusión de muy alto nivel desde el punto de vista jurídico, y me enfoqué mucho en eso. Básicamente sí siento que yo no he tenido una experiencia, diría yo, negativa sobre el tema de género. Realmente sí siento que hemos logrado espacios, pero como lo que digo, y creo que es una recomendación que doy a muchas personas que incursionamos en el mundo político, es precisamente la autenticidad. Siempre tratar el tema de ser auténtico y de decir las cosas como te nacen, porque realmente la mujer ha sido caracterizada mucho por la parte social, y eso no es que sea malo, porque siempre niñez, familia, educación, cultura, deporte, pero eso es bueno en la medida que eso tenga una consecuencia positiva para la sociedad. Y esa visión que tiene la mujer en ese sentido, en mi caso en particular, que me he enfocado en estos temas, en estos pilares fundamentales, entonces buscar un poco ese complemento de que la economía va a mejorar, o la parte del tema de inversiones y demás, y todo estos aspectos que son buenos para el país como sociedad, pero en la medida que tengamos todas esas bases fundamentales buenas para la familia, para la niñez, entonces todo tiene una base, y a mi juicio esa parte, ese origen es importante, y yo creo que esas políticas públicas con perspectiva familiar siempre son importantes para que la sociedad pues vea que las mujeres tenemos mucho que dar. Es verdad, yo creo que coincido con Walkiria el tema de que la mujer está preparada, tiene las habilidades, tienen el talento. Lo que sí es que hay que hacer esa autorreflexión y decir, bueno, yo soy buena en esto, me falta estudiar un poco más sobre esto, o hay que hacer esto. Entonces uno mismo objetivamente va uno autorreflexionando. Eso es bien importante para que podamos ubicar cuáles son nuestras oportunidades y aprovechar las oportunidades que se nos presentan en el camino, precisamente para lograr esos retos y desafíos que uno tiene que seguir adelante. Gracias, diputada Cano. Me quedo con la importancia que debe tener la importancia en la preparación de la mujer, porque como coincide usted con Walkiria, estar preparada es casi que no hay de otra, porque obviamente competimos en un plano distinto con el hombre, y de ahí la importancia de estar aún más preparada para sobresalir pues por nuestros propios méritos. Se me quedó algo adicional muy cortito. Cuando hablaba de la autenticidad, también tiene que ver que no hagamos lo que los hombres históricamente han hecho, porque creo que a muchas colegas les ocurre eso.
quieren hacer lo mismo que los varones históricamente han hecho, cuando nosotros podemos tener la creatividad de hacer cosas diferentes para que dentro de nuestro género de mujer podamos desarrollar esa creatividad. Yo le comentaba aquí a la embajadora una tarde de té, una tarde de sombrero. O sea, hay tantas cosas bonitas que puedes hacer que no necesariamente significa, disculpen lo que voy a decir, ir a tomar trago. No, simplemente tú puedes hacer cosas diferentes, pero que seas auténtica y que la gente pueda interactuar contigo de una forma lo más cercana posible y amigable, pero no intentemos hacer lo que los hombres históricamente han hecho, sino hagamos cosas diferentes. Darle más valor a nuestro potencial como Así mujer. es, exactamente. Perfecto. Eso. Diputada Rosas, durante la entrevista usted nos habló y nos dio, creo que eran 8 lecciones, no sé dónde está, dice Jennifer está por ahí, eran 8 lecciones para, 8, ¿verdad? 8 lecciones para reflexionar en la construcción del perfil político de la mujer y menciona varias de ellas: balance con la familia, el salir a buscar los fondos. Si nos puede adentrar un poco más en esas 8 reflexiones que no hizo, no tiene que entrar en todas, pero quizás un panorama general. Bueno, muchas gracias, Lía, embajadora, muchas gracias. De igual forma veo aquí a la Embajada de Estados Unidos también, a todas las organizaciones de espacio cívico. Aquí veo muchas caras de mujeres candidatas y mi reconocimiento y mi felicitación a ellas, porque el que estén aquí da muestra de ese compromiso que tienen también por escuchar, por aprender, por compartir. Y siempre que vengo a este tipo de eventos, aprendo. O sea, es importante entender que eso es parte del rol que como mujeres debemos tener, estar dispuestas siempre a aprender y siempre a enseñar de alguna forma. Y yo quiero, Lía, iniciar para hacer ese análisis compartiéndoles un poquito una cita. Este es un documento que se ha convertido en una carta de presentación por el trabajo que hemos hecho desde la Secretaría de la Mujer del Partido Cambio Democrático y que ha sido en las dos vías. Me ha ayudado a mí también en mi labor legislativa, porque mantener ese contacto directo con mujeres que aspiran a hacer la diferencia contribuye a cada una de esas propuestas que hemos presentado en la Asamblea. Y yo inicio este documento compartiendo esto. El primer reto es romper los esquemas limitantes con los cuales hemos sido criadas. Las mujeres somos líderes innatas, gestoras de cambio, dadoras de vida. En la medida en que vamos descubriendo el inmenso poder que reside dentro de nosotras, vamos ganando campañas. A las que ya hemos llegado, nos corresponde ir desarrollando a las que están en el camino. Esa es la mayor oportunidad que tenemos, lograr que cada vez seamos más las mujeres en posiciones que permiten incidir en el desarrollo de nuestros países. Entonces, lo primero es reconocer el poder que reside dentro de nosotras. Yo creo que ese es el primer desafío que toda mujer enfrenta a la hora de tomar una decisión, como mencionaba Corina. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me distingue frente a este enorme universo de personalidades que también están aspirando? Y el ser mujer es la primera diferencia positiva que yo siempre recalco en todas las que están en este caminar. Por muchos años nos han hecho creer que ser mujer en política es una desventaja, como si este fuera un ambiente solamente para los hombres. Y al romper ese paradigma y al proyectarnos como un ente diferenciado, siento que es el primer elemento positivo a favor de nosotros. Allá afuera el elector está cansado de lo mismo. Y la primera diferencia que tenemos nosotras es nuestra feminidad. Coincido con lo que mencionabas tú, Corina, de que no tenemos por qué perder nuestra esencia. Y de manera alegre les comparto que cuando llegamos aquí coincidí con Corina y hasta con Ana Matilde con su hermoso pantalón verde, las mujeres venimos a darle color a la política. Entonces ese color no es solamente en lo que nos ponemos o cómo lucimos, es en ese impacto, en esa luz que le damos al elector y esa esperanza de realmente trabajar por ese desarrollo. Entonces sí, uno de esos elementos definitivamente es diferenciarnos de manera positiva. Trabajar en equipo es otro de los elementos que considero contribuye mucho al éxito de las mujeres. Aquí yo tengo parte de mi equipo acompañándome, apoyándome, escuchando y yo también pues retroalimentándome de ellas. Y en esa medida desarrollamos un proyecto porque hay que entender que participar en política necesita hacerse de manera profesional. ¿En qué sentido?
Esto es una carrera, por eso que se habla de carrera política. Y como tal tenemos que prepararnos e irnos motivando a qué sigue. Ya llegué a este punto, ahora qué sigue para mí. Yo estoy en política desde que tengo 18 años, me inscribí en el primer partido político que estuve, participé en la primera elección acompañando a la primera mujer presidenta, Mireya Moscoso, fui parte de su equipo de juventud. Eso me hizo entender desde muy temprana edad la importancia de que la mujer participe. A los 33 años aspiré por primera vez a un cargo como diputada, no gané, sabía que no iba a ganar, pero di todo en el camino y eso me permitió destacarme y ocupar un cargo de dirección dentro de el gobierno. Trabajé de manera muy cercana con instituciones de tipo social, con las cooperativas, fui directora del IPACOP y a los 38 años volví a participar en la contienda electoral, convirtiéndome en la primera mujer candidata del circuito 4-6, un reto importante. En Chiriquí todavía tenemos una sociedad bastante patriarcal, bastante machista, bastante caciquista, y yo tenía 38 años, actualmente tengo 47, me sigo viendo muy joven. Lo que ayuda, también ayuda, el tener un espíritu joven, el tener un dinamismo, definitivamente contribuye. Y me decían, esta muchachita no sabe nada, ella no es de aquí, ¿dónde estaba antes? Y comencé a hacer un trabajo muy distinto al que políticamente se había hecho antes. Comencé a tener ese contacto directo con la gente. No es solamente que tú tengas activistas quien busque los votos para ti. Tú tienes que mantener una conexión directa con el elector. Y eso fue lo que hizo la diferencia en mi campaña. Gané esa elección, pero a pesar de que gané, fui objeto de una impugnación injusta que me arrebató la oportunidad de ocupar la curul en ese momento. Me llevaron a una segunda elección. Los dos candidatos hombres que perdieron contra mí se unieron para derrotarme. Mi suplente renunció, o sea que corrí hasta sin suplente. Pero hasta el último momento di todo de mí. Saqué más votos que en la primera elección, sin embargo eso no me permitió alcanzar la curul. En ese momento Ana Giselle tiene que tomar una decisión. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a permitir que este hecho difícil defina mi carrera política o voy a ver cómo de esto construyo un castillo? Siempre recuerdo Mariela Vega, también que fue diputada, ella tenía un dicho que me encantaba escucharla. Ella decía, con los ladrillos que me lanzaron construí el más grande de los castillos. Y yo decía, todos esos ladrillos que me lanzaron van a permitir que yo construya el más grande de los castillos. Y es ahí donde decido incorporarme a la Secretaría de la Mujer, de alguna forma contribuyendo a que esa sinsabor, ese sabor amargo que de entrada me tocó vivir en la política, no le ocurriera a ninguna otra mujer. Gané la elección nacional como secretaria de la Mujer. En nuestro partido se elige por todos los miembros femeninos del partido y eso me ayudó a hacer un trabajo con ellas a nivel nacional. Me preparé para la elección pasada, ya con 38 años, un poco más madura, mis hijos más grandes. Yo soy mamá de trillizos, tengo 3 hijos varones, actualmente tienen 19 años, están estudiando en la universidad, pero siempre de manera muy cercana han sido un eje importantísimo, cooperador, colaborador con todo este proceso. Porque también coincido con Walkiria, el tener un esquema de soporte tuyo, real, propio, auténtico, tu familia, tus hijos, tu pareja, tu madre, los referentes femeninos son fundamentales, ayudan mucho. Entonces, me convertí en la diputada más votada del circuito 4-6 históricamente, y eso siento que fue una reivindicación de todo lo que ya yo había pasado. Pero eso solamente ocurrió porque nunca dejé de trabajar. Porque como dicen por ahí en buen panameño, no me hice la víctima. Yo sabía que yo tenía que superar eso y me lo propuse desde el primer día. Y de hecho quiero que sepan que lo agradezco. Todos los días le doy las gracias a cada uno de esos opositores que a nivel político he tenido, porque me ayudan a hacer un contraste y a que la gente se dé cuenta efectivamente de la diferencia que hay. Y por eso se los digo, cuando ustedes sientan que hay alguien que les está tirando piedras, que les está señalando, que les está haciendo obstáculos, den gracias, porque eso los saca a ustedes también de su zona de confort. Y eso es uno de los elementos que yo compartía en este estudio.
Cuando yo decía, los cambios, las mujeres los tenemos que hacer desde adentro. Estamos cansadas de la desigualdad, estamos cansadas de las faltas de oportunidades, pero no podemos solamente quejarnos, tenemos que incidir, y esas incidencias las logramos solamente desde adentro. Aquí como ustedes que están postulándose como diputadas, que están aspirando a ser representantes, ¿no? Las que son periodistas, las que están en la sociedad civil, las que están como independientes, todas tenemos un rol que jugar diferenciador. Entonces sí, reconocer elementos fundamentales. Para mí la primera es la disciplina. Esto no es cuando tengo ganas, cuando yo quiero, cuando todo se pinta de rosa. Esto hay que hacerlo, tengas ganas o no tengas ganas. El segundo, la resiliencia, porque como les manifesté, van a haber días en que se van a sentir golpeadas, achicopaladas, que van a sentir que todo opera en contra de ustedes, pero a pesar de eso hay que seguir. Y uno que trato de practicar todos los días y me lo repito siempre, la coherencia. Como mujeres no podemos decir una cosa y actuar de una manera diferente. Si realmente queremos ser elementos diferenciadores en positivo, tenemos que ser coherentes. Así que un poquito pues de lo que definitivamente he podido vivir en mi propia carrera política. Definitivamente tengo retos importantes por delante, estoy aspirando a la reelección. Como diputada, formo parte del equipo de nuestro candidato presidencial Rómulo Rux. Siento que también es una oportunidad para, desde su equipo de campaña, desde sus planes de gobierno, incidir en la participación positiva de la mujer. Acabo de ser reelecta secretaria de la mujer, así que ya voy para mi segundo periodo. Una elección que tampoco fue fácil, pero agradezco aquí a todas las chicas que me apoyaron con su voto. Siempre les doy las gracias por eso. Y definitivamente reconocer que este trabajo, rendir cuentas, ser transparente, compartir el trabajo en equipo, porque esto no es un trabajo mío, esto es un trabajo de todo un equipo, de mujeres que han trabajado, que han creído en este proyecto y que así como las que están aquí, que aprovechan cada convocatoria para escuchar, para aprender y para compartir sus experiencias. Así que un poquito de lo que hemos vivido, Lía. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rosas. Y me quedo con lo último, rendir cuentas, porque recuerdo que cuando vimos las reflexiones que nos compartió, obviamente por el trabajo que hacemos en Espacio Cívico, esa era como música para nuestros oídos, verla dentro del perfil, ¿no? Promover la transparencia y la rendición de cuentas. Matilde, usted durante la entrevista nos habla sobre la sororidad y la sensibilidad de género como un desafío. Usted tiene una reconocida trayectoria política, ha estado ya dentro de la Asamblea Nacional, también a cargo de un órgano de justicia. Cuéntenos un poco cuando habla de esa sororidad y esa como un desafío, ¿a qué se refiere? Y las normas, las políticas públicas que también ha impulsado en busca de precisamente abordar ese tema. Bueno, muchas gracias y gracias por estar aquí, la atención, el apoyo financiero de la Embajada del Canadá, su embajadora, y a los organizadores y a las compañeras de la mesa. Déjenme comenzar primero, antes de llegar a esa pregunta, contestarle la pregunta, recordarles una pequeña fábula que me hizo recordar Ana Giselle con la historia de los ladrillos, que pues es como una especie de analogía. Es aquel burro en la granja, el burro del campesino. Ustedes recordarán que se cae en el pozo y el campesino empieza a pedirle ayuda a los vecinos y el burro está llorando amargamente dentro del pozo, pero no lo logra sacar. Y el campesino decide que el burro está viejo, que ya no sirve para nada y que ese pozo hace rato había que cubrirlo para que no hubiera más accidentes. Y le empiezan a tirar lodo a palazos, tierra al pozo. Y ustedes recordarán la fábula, el fabulista español. Y el burro, ¿qué hace? Después, primero llora desconsoladamente, viendo que no sirve para nada, que nadie le presta atención, que todo el mundo lo ataca y que lo van a enterrar vivo. Cuando el burro se calma, cada palada de tierra se sacude, pisa y logra salir. Y una vez que sale, trota, pues, y es libre. ¿Por qué les recuerdo esta fábula? Porque en mi caso es totalmente diferente al de las compañeras. Ustedes saben muy bien, porque ustedes son personas enteradas, personas que ven noticias, que la política no fue nunca una decisión en mi vida personal. Un acto de corrupción
irrumpe en mi vida personal y mi vida profesional y me hace dar un giro. Porque recordando la fábula del burro, y no porque yo sea una burra, sino porque también aprendí a convertir una crisis en una oportunidad. Y esa es la lección. De aquella crisis o aquella coyuntura en mi vida que me hace pensar en que, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Condenada a 6 meses de prisión, 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos sin haber cometido ningún delito. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con este acervo de credibilidad? Porque ustedes recordarán que donde debió haber habido una sola procuradora por 10 años, hubo 5. Y cuando me iban a entrevistar, yo decía, pero ¿por qué no van a entrevistar a la procuradora o el procurador que está allí? Porque ya hay otro ahí ocupando el puesto y después lo cambiaban. Y yo me decía, pero ¿por qué vienen a buscarme a mi casa? Yo no estaba en la calle, venían a mi casa, me montaban allí las televisoras, las móviles, y me decían, porque la gente quiere saber qué dice Ana Matilde Gómez. Ahí descubrí uno de los valores más importantes que tiene un buen político, y es su credibilidad. Y eso nunca lo debe poner en riesgo. Entro a la contienda porque un día me retan en un programa de televisión también y me dice, bueno, pero señora, ¿usted habla en nombre de quién? Y aunque el personaje no es un buen referente, no merece tampoco ningún tipo de sustancia intelectual que merezca reconocimiento, había dicho una gran verdad. Para hablar en nombre de otros en una sociedad que vive de una democracia representativa, usted tiene que hablar en nombre de alguien. Usted no puede hablar solamente en nombre suyo si quiere incidir en políticas públicas. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar, vamos a ir a las urnas. Nadie daba un real por mí. Eso fue una cosa, yo venía del cargo más impopular, o sea, venía de ser la primera mujer procuradora general de la nación. En 102 años de vida republicana, no había habido una mujer en ese cargo. La primera vez que en la Procuraduría se hacían encuestas de popularidad. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Tal vez tú estabas muy jovencita, usted sí estaba vinculada a la justicia y usted lo sabe. Hacían encuestas de popularidad. Además de eso, me miraban con una lupa a ver hasta cómo hablaba. Cuando se dieron cuenta que hablaba buen español, entonces había que buscar otra cosa, cómo se vestía. Y después entonces, ustedes recordarán todo eso que yo viví por el paradigma que se rompía de la primera mujer procuradora en la vida republicana. Al salir de esa forma abrupta, entonces, vengo del puesto más impopular, porque si usted hace bien su trabajo en la Procuraduría, usted no hace amigos. Usted pierde algunos que tenía y se gana muchos enemigos. Entonces, pasar del puesto más impopular que hay en el servicio público a convertirse en una persona que tiene que tocar puertas en las casas y buscar respaldo popular, eso es un abismo. Pero para mi sorpresa, incluso en los barrios más populares del circuito al que yo represento, que es el 8-3, en aquel entonces 8-7, que comprende barrios de los más marginados que tiene el país, la ciudad, como El Chorrillo, Curundú, San Felipe, Santana. Bueno, es tú también el mismo circuito que tú representas ahora. De los 4, 3 somos del mismo circuito. Walkiria, Ana Matilde y yo. ¿Y qué ocurre? Que en esos barrios, cuando toqué las puertas, yo recibí una validación tremendamente grande. Y además, reforzadora de una autoestima que siempre he tenido. Yo toqué una casa, un apartamento, un edificio en Caledonia, donde una señora le dijo, y me van a perdonar la anécdota otra vez, cuando ella abrió la puerta le dijo al marido, oye, fulano, párate, mira a ver quién está aquí en la puerta, la verdadera procuradora. Esa señora no tiene idea lo que su mensaje me transmitió. Quería decir que incluso en la población menos educada, con menos oportunidades, había un convencimiento y conocimiento de que se había dado un acto de plena corrupción y que los demás eran, por las razones que fueran, los impostores de un cargo que ella validaba en mí. Y a partir de ahí no solo recogí las firmas, sino que fui la mujer más votada en todo el país. Y por primera vez en la historia electoral de Panamá, una candidatura independiente le arrebataba la partidocracia en uno de los circuitos más peleados y más partidocráticos del país, le arrebataba una curul a los partidos. Y esa fui yo. Pero ahí vino entonces otro gran reto.
De 71 personas, ser la única, y este jovencito no me va a dejar mentir, cómo yo me tuve que imponernos desde el punto de vista violento, porque la violencia no es mi estilo ni es mi forma de vida. Pero con conocimiento, a partir del conocimiento, la perseverancia y la autoestima, poder validar mis propuestas. A pesar de ser una de 71 y ser aquella, ustedes se pueden imaginar, cierren sus ojos, imagínense esto, la espinilla en la cara de la concursante de belleza el día del concurso. Eso es un verdadero problema. Yo estoy muy clara que la política no es un concurso de belleza, yo no me creo una mujer bella desde el punto de vista físico, pero conozco los atributos que tengo y los sé usar. Y mi talento siempre ha sido el que me ha abierto las puertas que la belleza no me ha podido abrir. Pero lamentablemente en este país todavía las formas son más importantes que los fondos. Mucha gente valida más los contenidos, le abre la puerta a cómo usted viene vestido antes de cómo usted habla. Entonces, es un país lleno de contradicciones. Y fue muy duro. Sin embargo, esa autoestima y ese saber sacudirme del lodo que me tiraban y utilizar eso para poder sobrevivir, me permitió, a pesar de ser una persona, sin nunca claudicar en mis principios, sin no firmar ningún anteproyecto de ley que fuera un disparate para tratar de que después me firmaran el mío, logré 8 leyes de la República. Eso significa que sí sé trabajar en equipo y que a pesar de ser una mujer sin el respaldo de partido, porque a diferencia aquí de las colegas, de todas maneras, en realidades distintas, obviamente, pero tienen una bancada, tienen un partido que puede de alguna manera apoyarlas. Bueno, tienen un equipo político. No es lo mismo llegar a trabajar, como usted sabe, trabajar profesionalmente, que ir a trabajar políticamente. Y eso es algo que yo no sabía hacer. Yo tuve muchos contratiempos porque obviamente ser una persona sola desde el punto de vista real, material, lo que significa tener un proyecto de ley bueno, que tú sabes que no es para ti, sino que es para el país. Y cómo tú le vendes esto a 70 personas que te están viendo como la espinilla en la cara de la reina. O sea, te ven como el problema. De hecho, hubo una vez un diputado que se me acercó y me dijo, deje de hablar de eso de género, porque va a quedar como Gloria Young. Y yo decía, ¿el qué me habrá tratado de decir? ¿Será que él piensa que ser como Gloria Young es un insulto? ¿Qué me habrá dicho? Eso nunca se me va a olvidar. Y después me dijo, o como Teresita, y empezó un listado de mujeres que siempre han luchado por el género. Y me dijo, hay una diputada que está organizando un movimiento porque usted va a acabar con la asamblea. ¿Por qué iba a acabar con la asamblea? Porque yo llevaba otra cultura de trabajo. Lo primero que yo les dije, señores, no usemos privilegios. Yo no usé nunca un privilegio, nunca. Ni placa, ni carro comprado con exoneración, ni siquiera el teléfono. Yo decía, esto no tiene sentido. Esto obedece a una época en la que los diputados venían con su propio salario, ganaban muy poco, venían desde el interior, la franquicia telefónica tiene una razón de ser en aquella época. Esto ya quedó obsoleto. Así que yo era como un enemigo del sistema. A pesar de eso, lograr esas 8 leyes de la República para mí es un hito importante, no por la cantidad, sino por lo que implica lograr, como el Banco de Alimentos, como la ley de la protección al recién nacido y otras tantas. Sin embargo, hubo 2 proyectos de ley que me demostraron a mí en la Asamblea la discriminación, pero la del propio género. Cuando yo presenté la ley contra la discriminación, que incluía distintas formas como el acecho, el acoso callejero, el sexismo, el racismo, distintas formas de racismo, me di cuenta de la gran ignorancia que había en la Asamblea. Hubo gente que me atacó porque decía que el favoritismo, ¿eso qué es? Eso no existe. ¿Cuántos no hemos pasado favoritismo? Usted llega con un currículum perfecto, pero las fotos que ponen en el currículum, cuando pedían fotos, ya eso se superó, ¿verdad? Y es más joven, o es más bonita, o es blanca, o no tiene una discapacidad, le dan el puesto. ¿Quién no sabe que eso existe? O cuando usted se da cuenta que usted se esfuerza, llega temprano, trabaja todos los días, y hay otro compañero u otra compañera que asciende sin más mérito. Dice, pero cada vez que hay una oportunidad de mueven al mismo. Eso es un favoritismo. Son distintas formas de discriminación. Cuando yo presenté ese proyecto de ley, yo puedo todavía recordar la expresión de una diputada que me decía desde acá, lo que pasa es que ella nunca la han piropeado.
Por eso es que ella quiere acabar con los piropos. Y yo decía, de verdad, cuánta ignorancia. Esto no se trata ni de mí, en primer lugar, porque yo no estoy aquí presentando una ley para protegerme yo, sino que hay una cantidad de hombres y mujeres que son acosados callejeramente, o sea, en la calle, por personas extrañas que los hacen sudar, que cambian de ruta, que tienen que ir a la parada con sus padres o con sus novios o con el esposo, porque no se atreven a salir. ¿Qué realidad es la que está viviendo esta diputada? Y ahí se fueron sumando otras voces. Como si esa fuera poco. Y por supuesto, para pasarla, la ley, tuve que sacrificar el acoso callejero y dejar solamente algunas otras formas de discriminación, pero era como un paso. Yo nunca he trabajado con mediocridad, es decir, yo siempre apuesto al todo y a lo más alto. Por eso si me quedo en el camino, no me quedo abajo, me quedo en la mitad. Esa siempre ha sido una forma mía de trabajar. Entonces me costaba en la asamblea ver esa mediocridad de, diputada, pero no importa, por lo menos logró alguito. Logró alguito. Yo decía, pero ¿qué alguito? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué forma de cuantificar? Ustedes lo saben, lo tienen que haber vivido. Quítale eso, quítale esto, quítale. Por lo menos estás logrando. Eso es una mediocridad, pero eso pasa mucho. Pero como si esa fuera poco, cuando presenté el proyecto de ley para el trabajo digno, Panamá es signataria de la Convención de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que protege el trabajo digno. Panamá tiene 70.000 personas que viven del trabajo doméstico y 60.000 son mujeres, que han educado a sus hijos que hoy son profesionales, a punta de planchar, de cuidar los hijos de otras mujeres, de cuidar las casas y atender los maridos de otras. Y un segmento de la población, sobre todo el de mayor poder adquisitivo, se orquestó para decir, uno, que yo me estaba yendo a la izquierda, y segundo, que yo iba a acabar con las nanas. Imagínese usted esta ignorancia. Y el bullying que yo recibí, yo no quité el proyecto, por supuesto, porque obviamente aprender a sacudirse el lodo, pisar el lodo y salir, ya es como parte de una característica que tengo, que es la resiliencia, que es muy importante en la política también, para poder sobrellevar las adversidades de la vida y convertir esa adversidad en una oportunidad. Y con ese proyecto de ley me di cuenta también la importancia que es hacer alianzas previas, que ese trabajo político yo no lo sabía hacer. Es decir, yo venía de puesto siempre de autoridad, he venido siempre de que la razón se impone a la emoción, que yo, porque si te estoy presentando algo bueno, ¿por qué te tengo que ir a, ay, Corinita, ¿cómo está Corinita? Ay, Corinita, lee aquí. Yo no sirvo para eso y no creo que la política es para eso, pero de alguna manera hay que hacer ese trabajo que es un lobby. Y yo puedo recordarme a mí misma logrando la ley del Banco de Alimentos conversando con Cheyo Gálvez. Y lo recuerdo a él porque nosotros dos somos las personas. Cuando yo iba a entrar en la política, yo traté de hacerlo racionalmente. Y el primer dinero que pagué fue una encuesta. Y dije, este debe ser el dinero mejor pagado. Yo quiero que hagan un estudio de quién soy yo. Porque uno se puede creer una cosa, pero hay que saber qué piensa la gente de ti. Para mi sorpresa, en el 8-3, ahora 8-3, antiguo 8-7, solo 2 personas despertábamos pasiones. En un extremo de la encuesta estaba el diputado Cheyo Gálvez y en el otro extremo estaba yo. En el medio había un montón de candidatos grises que la gente no los recordaba ni por su nombre, ni algunos decían, esa es una que se peina así, esa es una que... Había un universo de candidatos grises. Habían 2 candidatos por los que la gente está dispuesta a ir a la calle y pelear. Cheyo Gálvez y Ana Matilde Gómez. La gente que ama a Cheyo me odia a mí. La gente que me ama a mí odia a Cheyo. Por decirlo de una manera resumida. Es decir, no es que nos odian como seres humanos, es que no me quieren ver en la asamblea y los otros no quieren ver a Cheyo. Quieren una personalidad como la mía, o una persona como yo, los valores que yo represento, y las otras quieren ver los valores que representa Cheyo. Era interesante, bueno, poder conversar con él y explicarle lo que significaba tener un banco de alimentos. A mí me demostró la humildad que hay que tener en la asamblea para poder trabajar con distintas personas, distintos caracteres, personas con realidades distintas. Uno no puede pensar que todo el mundo va a entender de una vez lo que uno está tratando de transmitir. Y vivir aquello, decía bien Walkiria, los ataques personales. Yo me paraba y planteaba una idea y enseguida venían los ataques. Esa que se cree que porque ella, que taca, taca, taca. Y yo decía, pero ¿y de lo que yo dije, por qué no hablan?
que cuándo van a atacar la idea, ¿por qué me atacan a mí? Quiero contarles la última anécdota para no robarme todo este espacio, pero la primera semana de trabajo yo me paro muy bien a explicar el porqué del no sé qué y que vamos a acabar con esto y que esto no puede ser. Y de repente me empieza y viene de allá Agustín Selhorn, Frías, Zulay, Pineda, Irispiano. Bueno, todos me estaban diciendo una cantidad de cosas y yo empiezo a sentir que esto me hacía como así. Yo me estaba poniendo como roja. Juan Carlos Arango estaba ahí y me decía, Ana, ¿qué te pasa? Y yo estoy callada y yo decía, no sé. Es que las orejas las tienes rojas. Esto aquí. Y esto me hacía tum, 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 tum. Y yo oía tum, 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 tum. Era la primera vez en mi vida que yo enfrentaba un debate, no con las reglas de un debate. Todo el mundo hablaba cuando le daba la gana y me estaban atacando como persona, como mujer, que si mis hijos, que el marido, el otro que si vaya a cuidar al marido, que no sé qué cosa, que está vieja, o sea, me decían tantas cosas a nivel personal. Yo agarro el chat, estamos mis dos hijos, y mi esposo y yo dije, le digo a mi esposo, es médico, oye, yo no sé qué es lo que me pasa, pero yo siento como el corazón en la garganta, una cosa como muy dura, tucutu, tucutu. Y una de mis hijos, que es la repelente, la más grande, me escribe, mami, eso se llama culillo. Yo dije, mi esposo, que te lleve a la enfermería, no sé si tú recordarás, fui a la enfermería, me tomé la presión, me calmé. Ese día fue el único día que lograron desestabilizarme. A partir de ahí yo entendí que yo no hablaba para los 70 compañeros. Yo hablaba para una sociedad que también se veía representada en mí porque 22.181 votos me habían puesto allí, cuando yo estaba haciéndole caso a unos que habían entrado con 3.000 votos, con 3.000, 4.000 votos. Entonces yo no tenía que hablar para ellos. Y les dije ese día, yo no vine aquí a convencerlos a ustedes, pero no voy a permitir que ninguno de ustedes me convenza a mí. Las convicciones mías no son negociables. Si a usted no les gusta el proyecto, no lo firmen, no lo aprueben. Se friega la sociedad, no me friego yo. Y yo seguiré insistiendo. Así que perseverancia, resiliencia, constancia, convicciones profundas, metas claras, un objetivo claro de por qué uno está allí, por qué uno entra en la política. Si no es para hacer la diferencia, entonces mejor no entre, porque va a encontrar muchas zancadillas, incluso de propias colegas, mujeres, que no tienen perspectiva de género. No estoy hablando de ideología de género, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de conocer las necesidades que las mujeres tenemos. ¿Por qué nos cuesta más la política? ¿Por qué es importante que una mujer, por ejemplo, que hace trabajo doméstico, si a las 10 de la noche la van a despertar o la van a tener parada para prepararle comida al marido que viene a tomarse los tragos, que le paguen su sobretiempo? Que si se muere, le paguen el sepelio. Además, eso está en el Código de Trabajo. La ignorancia era tan grande que me estaban atacando por cosas que nada más me demostraban que ellas explotan a sus empleadas domésticas, porque todo eso está en el Código de Trabajo. Así que, resumidas cuentas, es aprender. Yo ahora, obviamente, soy una mujer de 60 años con una experiencia, una gran experiencia acumulada, con mucho conocimiento en el servicio público, en la administración pública también, en el derecho público. Así que yo, mientras Dios me dé vida, salud y un esposo que me respalde, porque el día que él diga no pongo un real más, bueno, a lo mejor esto se acabó, porque otro enfoque que yo le he dado en la entrevista es que a las mujeres no nos preparan para salir a pedir dinero a otro hombre que no sea el esposo o el papá. Y es muy duro salir a pedir financiamiento público porque muchas veces somos sometidas incluso a humillaciones. Y uno tiene que tener una dignidad muy alta para que por 3 reales no vengan a pensar que te pueden faltar el respeto. Muchas gracias. Lo están pensando en ingresar a la política, pues también les da un panorama distinto y que esa es precisamente la idea, ¿no? Conocer de cada una desde su espacio, desde su experiencia, estas reflexiones. Me quedo con 8 leyes de la República en un ambiente, pues, como nos describe, que no era para nada, pues, el ideal. Quiero pasar ahora a una segunda y última ronda de preguntas para luego abrirlo a las preguntas y respuestas del público. Y para eso voy a hacerles una pregunta por igual a todas y que tiene que ver con, para esas mujeres que están allá afuera, que todavía están pensando, lo que tienen el potencial para hacer una vida política, para participar en la política, pero todavía no terminan de dar ese paso y que en algunas ocasiones tiene que ver con lograr ese balance vida-trabajo,
por las que tienen hijos o por otras razones, pero también por un poco el miedo que mencionabas en la entrevista, que pueden llegar a tener. ¿Qué mensaje le puede dar cada una de ustedes a estas mujeres que están todavía pensando, me meto o no me meto, cómo voy a poder lograr esto, cómo voy a enfrentarme a estos retos? ¿Qué nos podrían decir cada una? Empezamos con usted, diputada Cano, y si nos puede hablar, porque nos habló mucho en la entrevista sobre la reflexión del balance vida-trabajo y el apoyo de su familia. Bueno, sí, efectivamente es un reto importante que todos tenemos que reflexionar siempre, inclusive antes de incursionar en la política, pero no significa que no lo vamos a enfrentar. Definitivamente, la primera persona a quien yo le consulté si estaba de acuerdo o no, por supuesto que tuve que consultarlo con mi familia, porque, y no por si estaba de acuerdo o no, o sea, ojo, voy a corregir, sino hablar de mis aspiraciones y mis deseos y a dónde quería llegar. Y de verdad sí fue con mi familia, pero curiosamente lo hice con mi mamá. Mi mamá falleció en el 2018, precisamente un año antes de la campaña, en el 2019, y recuerdo, pues, lo consulté con ella, y ella también viene de un ámbito político, y tuvo también esa aspiración, no lo logró, pero también tuvo su aspiración en su momento, y ella me dice, perfecto, hazlo y tal, y me animó y tal cosa, y lo hablé con mi familia, por supuesto que con mi esposo. Mis hijos estaban muy pequeños, hoy día mis hijos tienen 12 y 14 años, pero ellos se montaron en el tema. Mis activistas eran mis hijos y mi esposo, la familia de mi suplente, que lastimosamente falleció en el 2020, en plena pandemia, no había ni vacuna ni nada, y falleció, y bueno, me tocó asumir este reto sola, que la gente dice que el suplente no es necesario. Sí es necesario, definitivamente, yo sí lo necesito. Esto realmente, y bueno, y ahí fue, y me monté con ellos en la aventura porque yo también era similar a lo que la exdiputada Mana Matilde comenta. Yo no tenía esa estructura política ahí en ese momento, de verdad. Yo lo que tenía era mi familia que me acompañaba y iba, y no, es lo que también dice Ana Giselle, no es de que hoy tengo ganas, mañana tengo, no, hay que estar, ser constante, ir. Y definitivamente ese primer momento fue importante porque sentí el respaldo, por supuesto, de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, y hoy en día todavía sigo preguntando si les gusta que yo esté en esto, porque también sufren mucho los ataques que uno recibe en los medios de comunicación, y mis hijos están en una edad también que están en Instagram, que están en Facebook, que están en las redes sociales, que las web y todo esto, y definitivamente yo hablo con ellos y les explico inclusive lo que está pasando. A veces yo mismo pone que, oye, qué raro que mi mamá no ha llegado, prenden la televisión, ahí está. Entonces, ellos se van involucrando con el tema. No recuerdo que hayan puesto el canal 96 cuando no era diputada, pero ahora lo hacen, ahora buscan para dónde mami está. Entonces, fin de semana también trato de enfocarme, aunque es el momento en que uno se enfoca, hay que caminar en un lado, del otro, hay que hacer, hay que buscar, hay que visitar y todo esto, pero para mí el tiempo con mi familia es sagrado porque tengo mis hijos que me necesitan, pero ellos entienden cuando llego tarde, cuando a veces los fines de semana no los puedo atender, pero debo reconocer que tengo un esposo que me apoya muchísimo y es el que busca, lleva, trae fútbol, todo lo demás, y es un trabajo en equipo que tenemos precisamente porque hay que combinar eso. Ahora, mi mensaje es no sentir temor de enfrentar ese balance que todas tenemos que asumir. Yo, de verdad, es difícil en la medida de las cosas que a veces los horarios y a mi juicio es un tema que creo que no sé si se va a superar en algún momento, pero que un hombre político, eso lo hablaba con mis hijos en un almuerzo que tuvimos, un hombre político llegar tarde a su casa, a veces dormir fuera de la casa, porque, qué sé yo, está en el interior, gírate, qué sé yo, es mucho menos criticable, no sé cómo llamarle, pero es como aceptar. Entonces, cuando es la mujer
la que tiene que quedarse hasta tarde por la razón que sea, porque hay actividades, porque hay discusiones, o al día siguiente, o tienes que ir al interior, entonces, o tienes que moverte en un sitio donde entonces eso todavía sigue siendo cuestionable. Y eso yo creo que eso sí es un tema que siento que muchas pasamos por eso, me incluyo, porque siempre es ese cuestionamiento. En cambio, una vez estaba en un almuerzo y yo le decía a mis hijos, es que yo creo que es más fácil ser un hombre político que una mujer política. Y mi hija de 12 años me preguntaba, ¿pero por qué? Y tal y cual. Y me empezó a preguntar y le tuve que empezar a explicar, ¿no? Y ella, como es muy atenta a todo, sí, puede ser, sí es verdad, y bueno. Así que yo creo que hay que atreverse, hay que hablar primero con tu entorno más cercano, eso es bien importante, lograr el apoyo en esto de tu familia, de la gente cercana a ti. Ellos son realmente las personas que te apoyan en esto y son de verdad tu apoyo. Y, por supuesto, tienes un equipo que te ayuda, que te dice qué estás haciendo bien, qué mal, qué todo esto, pero yo creo que el apoyo de la familia es fundamental y es el que te acompaña en este proceso. Y si no te quieren acompañar, hay que tomar decisiones y me disculpan por lo que les estoy diciendo, pero realmente si tú tienes esa aspiración, tienes la gana, tienes la habilidad, quieres hacerlo, tienes muchas... Las mujeres tenemos eso, y perdonen por los varones que están aquí, pero las mujeres tenemos... Yo no digo el séptimo sentido de saber si por ahí es el camino. Y bueno, encomendárselo a Dios, discernimiento, sabiduría para que te dé ese camino y te labre ese camino. Pero yo creo que si tienes las ganas y quieres hacerlo y sientes que puedes hacerlo y tienes el apoyo, algunos de ellos de partidos políticos, de personas que te apoyan, independientemente de que no tengas un partido político, pero yo creo que eso es fundamental porque... Si tienen las ganas hay que seguir. Y de verdad yo las exhorto a que participen, a que estén. Y de verdad es importante esa habilidad, ese conocimiento y siempre buscar la manera de poder lograr los objetivos. Ana Giselle y yo nos reíamos cuando la licenciada Ana Matilde hablaba sobre el tema de cómo convencer a un compañero de que tu proyecto es bueno. Montones de veces nos ha pasado. Ana Giselle tiene un proyecto muy bonito, ya lo probamos en tercer debate, y ella buscó que personas que nos pusiéramos a leer el proyecto para entender que el proyecto era bueno, para buscar definitivamente ese primer apoyo, para entonces saber que los demás podían, yo no, pero ese proyecto, y de verdad le venían a preguntar a Ana Giselle, me venían a preguntar, Corina, ¿qué tal ese proyecto, Ana Giselle? Yo, está bueno, buenísimo, por esto y esto y esto, pasa esto y pasa lo otro. Y venía el otro, y realmente logramos ese objetivo, y me siento parte de ese logro, porque era un buen proyecto, pero a mí, yo no soy de las que pienso que porque el proyecto es de fulanito, de fulanita, y porque si es afín a mí políticamente o no, ¿por qué? Si es un proyecto país, un proyecto bueno, ¿por qué no apoyarlo? Y realmente sí lo hemos pasado, y quítale aquí, a mí me ha pasado mucho el punto y la coma y la cosa, quítale, ponle, y uno trata de arreglar el proyecto para que todo el mundo le guste, pues, y que no cause, ni siquiera que todo el mundo le guste, sino para que te lo apoyen. Y eso es algo que hemos tenido nosotras que aprender en este curso intensivo que hemos tenido en estos 4 años, pero yo creo que es importante esto siempre, atreverte, seguir adelante, creer en ti. Si tú no crees en ti, imagínense, ¿no? Y si hay que cambiar cosas, yo creo que lo primero está en eso, autorreflexionar, ver qué estamos haciendo bien, aceptar y ser humilde cuando no lo estamos haciendo bien, y si hay que cambiar, porque todo cambio o buen cambio en positivo por el país empieza en uno mismo. Así que ese es mi mensaje, Lea, porque de verdad que hay que hacer ese equilibrio vida y familia, y yo reitero, no tratemos de hacer lo que los varones históricamente han hecho. Nosotras tenemos esa creatividad, ese empuje, esa habilidad, ese talento de hacerlo diferente, y que seguramente ese es el cambio que todos queremos y necesitamos en la sociedad. Muchas gracias, diputada Cano. Me quedo con atrevernos, conectar con la claridad de pensamiento para tomar la decisión, y proyecto país, que es legislar para el bien común y no solamente por los intereses de un partido. Diputada Rosas, la misma pregunta sobre
el mensaje para las mujeres que todavía lo están pensando y el balance vida-trabajo? Mira, yo pienso que uno de los puntos más importantes que tenemos que superar es el miedo a perder. Tenemos miedo, pero el miedo más grande que tenemos todas las que participamos a nivel político es ¿y qué pasa si pierdo? Bueno, pero es que si no lo intentas tampoco vas a ganar. Entonces, es importante buscar la forma de entender que a veces hasta perdiendo se gana. Y me tocó a mí comprobarlo con la experiencia que les mencioné, me tocó vivir, de que habiendo ganado la curul, porque yo llegué a tener el acta de proclamación del Tribunal Electoral que decía que yo era la diputada. Y de hecho, así como Ana Matilde, yo fui objeto de un proceso injusto, porque después se comprobó que fue así, en donde me condenaron a 6 meses de prisión y a 2 años de inhabilitación, porque al final lo que buscaban era que yo más nunca participaba de la política. Es más, mi contendor me llegó a mandar el mensaje de que si yo me cambiaba de circuito electoral, todos mis problemas legales se resolvían. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Y el primer miedo que tenemos que enfrentar es el miedo a perder. ¿Y qué pasa si pierdo? Bueno, no pasa nada. Sigo para adelante. La mujer que entra en una campaña no es la misma que la que sale. Siempre aprenderás, siempre algo ganarás y siempre te preparará para el paso que sigue. El segundo, asumir tu propia responsabilidad. Y eso es algo muy personal. Yo les comparto que definitivamente lo que mencionaban las compañeras, el apoyo de la familia, inclusive tener un esposo, una pareja que te acompañe y te comprenda, porque esta carrera hay que saberla comprender, es importante. Pero cuando hay situaciones personales que no permiten que eso se dé, tú tienes que tomar tus propias decisiones. En la campaña del 2019, yo arranqué la campaña en pleno proceso de divorcio. Y mi papá me decía, oye, y no puedes esperar mejor a que pase la campaña y después entonces evalúas si te divorcias o no te divorcias. Yo le decía, papi, pero es que la decisión de divorciarme no tiene nada que ver con el tema político. Es una decisión muy personal y yo siento que hasta por el respeto a mí misma, si ya hemos tomado la decisión de manera amigable, porque gracias a Dios fue un proceso bastante amigable, yo pienso que es lo mejor. Entonces ahí me tocó a mí asumir mi propia responsabilidad porque yo reconozco que mi ex esposo fue parte fundamental de todo mi proyecto político. Los primeros discursos, las primeras motivaciones tuvieron mucho que ver con él y con su familia y lo agradezco. Pero llega un punto en donde tú tienes que decidir si vas a seguir bajo el paraguas de alguien en tu zona de confort o vas a salir adelante a demostrar tu propio brillo y tu propia capacidad. Y eso me tocó a mí hacerlo en el 2019. Yo me convertí en mi jefa de campaña, en mi financista, en mi promotora, en mi todo. Me costó mucho más, fue una campaña mucho más difícil, pero créanme que lo disfruté también mucho más, porque reconocí que yo tenía el poder y la capacidad. El tercero, la bendita culpa. Ay, es que como mujeres, ¿cómo nos autoflagelamos y nos latigamos con la culpa? Porque queremos ser nosotras la mamá que hace la comida, que los baña, que los atiende, y nos cuesta, porque el tiempo que le dedicamos a la política muchas veces es el tiempo que dejamos de dedicarle a nuestros hijos. Yo también agradezco que he tenido mucha ayuda. Yo cuando di a luz a mis trillizos, le decía a mi hermana, pero es que yo nada más tengo 2 manos. Yo nada más tengo 2. ¿Y cómo les voy a dar pecho a 3 si nada más tengo 2? ¿Me explico? O sea, y uno se va creando sus propias limitaciones. Pero comencé a armar equipos, comencé a buscar ayuda. Mis hijos también siento que como mujer he logrado educar hijos que entienden, comprenden y apoyan el poder de la mujer, porque reconocen que su mamá es una mujer poderosa. Entonces estoy educando hijos que están viendo a la mujer de manera diferente y eso también es una responsabilidad que tenemos nosotras. Y bueno, entender que todo es una curva de aprendizaje, ¿no? Que todos estamos, como le decía Corina, en un curso intensivo de lo que sea que nos estemos proponiendo. Aquí hay muchas mujeres que en su momento dudaron de ser o no candidatas. Y después vi, Ana Giselle, ya presenté mi postulación, ya estoy los papeles adentro. Pase lo que pase, ya mis papeles están adentro. Y esa es la actitud. Si tú vas a esperar que otro te dé el permiso de presentar tus papeles,
o de que te apoyen, eso no va a pasar. Pero en la medida en que otros estén viendo, oye, esta chica se atreve, esta chica va, preparó sus documentos, tiene su equipo, va para adelante. Ayer yo hablaba con una muchacha, con Yami Araúz, que corrió para las primarias en la alcaldía de Renacimiento y quedó de segunda, no ganó. Y ahora, por el tema de la alianza, estaba el partido panameñista buscando una suplente del Cambio Democrático. Habían varios candidatos. Y ella me llamaba y me decía, Ana Giselle, necesito que me apoyes, yo quiero ser la suplente, ¿cómo podemos hacer? Y yo le decía, bueno, pero es que el tema de escoger el suplente es algo muy personal del candidato también. Tú tienes que presentarte, Yami, como si tú fueras a una entrevista de trabajo. Y tú tienes que llevar anotado todo lo que tú vas a aportar a esa campaña. Cómo están los corregimientos organizados, cuántos inscritos tienes en cada corregimiento, cuáles son tus propuestas y prepararte tal cual como si tú fueras a una entrevista de trabajo con ese candidato. Y asegurarle que él te necesita a ti para ganar esa campaña y que tú le vas a aportar. Y después me llamó, te lo agradezco, Ana Giselle, gracias a tus consejos logré ser electa como la suplente del candidato. Pero la mujer tiene que asumir su responsabilidad. No pueden pretender que Ana Giselle levante el teléfono y le diga al candidato, oye, fulanito, mi recomendación es Yami para que la pongas de candidata. No funciona así, muchachas. Nosotras tenemos que salir a defender nuestras propias posiciones. Esa silla que está ahí adelante, ahorita está vacía, pero no demora mucho alguien en venirla a ocupar. Si ustedes dejan una silla vacía, en política, alguien la va a venir a ocupar. Entonces, si quieren la silla, mantengámonos presentes, mantengámonos firmes en nuestra misión, en nuestro propósito y bueno, preparémonos para lo que viene. Yo tuve la oportunidad de participar en esta última contienda de la Secretaría de la Mujer con una mujer muy valiosa, Rosalía Ellis, la actual alcaldesa del distrito de Gironday. Una mujer que yo conocí en el 2017, cuando ella estaba aspirando a la alcaldía. Ella compitió en primarias contra 7 varones, convirtiéndose en la primera mujer alcaldesa del distrito de Gironday. Y mientras estábamos en todo el proceso de la campaña de la Secretaría de la Mujer, me acompañó a una entrevista en Telemetro. Ella nunca había ido a una entrevista en televisión, estaba muy nerviosa, por supuesto. Gracias. Ahí la ayudamos a prepararse, pero satisfactoriamente estaba como pez en el agua, porque ella tenía la seguridad. Y cuando el entrevistador Atenógenes le pregunta, bueno, alcaldesa, ¿y cuáles son sus proyectos? ¿Usted aspira a la reelección como alcaldesa? Ella dijo, no, ya yo superé el ser alcaldesa de Gironday, ahora voy por la diputación del circuito 12-1. Entonces, eso es tener nosotras la seguridad de que si ya escalamos un escaño que nos costó, mantengámonos mirando hacia arriba, mirando hacia adelante y proponiéndonos lograr otras metas. No va a ser fácil. Yo también compartía con alguien que mientras más llegas, más duro se hace el camino. Pero tenemos que seguir afianzando y también, como comentaba Corina, identificar aquellas compañeras y compañeros con los cuales tienes afinidad y puedes trabajar en equipo. Yo coincido con Ana Matilde. Ahí adentro no es con todo el mundo con el que puedes trabajar, pero eso tampoco puede ser un obstáculo para entender que tú estás ahí para cumplir un papel, no para llegar tampoco a pelearte o a agarrar batallas que no son tuyas. Tú tienes que saber defender tus proyectos y saber avanzar con tus propuestas. Entonces, para la próxima elección, esa es mi recomendación para las que están aquí, las que son posibles candidatas, entender que nadie las va a hacer ganar más que ustedes mismas, más que la preparación y el esfuerzo que ustedes hagan en este proyecto, la responsabilidad que asuman. Así que para adelante, muchachas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada Rosa. Quedo con... Exdiputada Ana Matilde. Cerramos con esta segunda ronda con usted. Sí, bueno, mi consejo después de haber escuchado y sumarme a todo lo que han planteado las dos compañeras es decirles que hay que ser honestos. Y honesto significa ser honesto con uno mismo. No todo el mundo sirve para la política, ni todo el mundo tiene que ser político. Se puede incidir en la vida comunitaria, en la vida de los demás, desde distintos escenarios. Está la sociedad civil, las organizaciones, etcétera, comunitarias, de iglesia. Hay muchas formas de participar y hacer algo. Muchas veces creemos que porque están en medio de un colectivo, pues todas tienen que ser candidatas. No,
los candidatos también necesitan gente valiosa que esté alrededor, que esté al lado, que esté detrás, que esté al frente, porque no se hace el mismo trabajo, depende de donde usted esté. Ese que está detrás es el que está siempre listo para levantarlo cuando se cae, apoyarlo, darle una voz de aliento, esa persona que le dice, no, diputado, lo que pasa es que esa persona es de tal cosa, ese ataque viene por aquí. O el que va adelante, que va abriendo y viene la diputada, así viene, no, mire, ahí no vaya diputada, esto no va por ahí, la gente dice que no quiere esto. Y el que está al lado acompañando, la pareja, la familia, todo eso es importante. Entonces, la primera reflexión es la honestidad. Yo realmente sirvo para esto, yo quiero esto. No se trata de que, ay, nosotras servimos para todo y nosotras somos lo máximo. Eso no es verdad. Ni hombres ni mujeres, eso no es un tema de género. ¿Qué seguidores? Ese es un tema de validar cuáles son las habilidades, destrezas, las cualidades, las virtudes que uno tiene. Oye, si a ti no te gusta hablar en público, por ejemplo, entonces tú eres una persona que no puedes hablar por nadie más, tú no vas a salir a hablar por nadie. Eso se puede aprender. Sí, uno puede aprender cómo hablar. Lo que tú no puedes aprender es las ganas de hablar en público. Hay gente que no le gusta. Entonces, empiece a validar bien cuáles son las fortalezas que usted tiene, qué es lo que usted sabe hacer, dónde es que usted mejor puede servir al propósito de la vida, para lo que usted vive, cuál es el propósito de su vida. No tiene que ser necesariamente ser una candidata. Pero si llega a validarse y darse cuenta que tiene características y tiene las ganas, entonces con honestidad siéntese a ver si tiene el apoyo y salga a pedirlo. No tenga temor de pedir apoyo, ayuda, no hay por qué sabérselo todo. Uno puede preguntar, oye, tú me puedes ayudar con esto, y aquí estoy, mi último consejo, aquí estoy, para ayudar a la que sea, no me importa de qué partido ni quién es, son mujeres, son hombres, no me interesa, todo el que cree que yo tengo una experiencia que le puede servir, un conocimiento que he acumulado, de cómo hice todo lo que hice para llegar hasta donde he llegado, venga y tóqueme la puerta que yo se lo comparto y se lo explico. Si yo le he explicado a gente cómo salía a buscar firmas y el día siguiente se fueron con el otro candidato, eso no importa, eso no importa. Lo importante es que aquí estamos para ayudar, no es un tema de atreverse, creo que muchas mujeres tienen valentía. Las mujeres son más valientes de lo que ellas mismas a veces pueden identificar. El problema es que la realidad no es solo de atreverse. Sí, aquí yo me atrevo y aquí estoy, pues ¿estás para qué? ¿Para qué? Si nadie le va a ayudar en esto, nadie le va a ayudar en lo otro, el financiamiento que es tan importante. Son algunas cositas que hay que mirar la realidad y atreverse a ser honesto con uno mismo. Este no es mi momento, sí es mi momento. Yo quiero trabajar con su equipo, yo quiero aprender, quiero recorrer estos caminos de la mano de alguien a quien respeto y admiro y luego yo recorreré el mío. No, un candidato no se fuerza. Entonces, ese es mi consejo. Gracias, diputada Gómez. Me quedo con si somos valientes y nos atrevemos, pero lo importante es ser honestas con nosotras mismas sobre ese potencial que tenemos o no, participación política, participación ciudadana. Ay, perdón, Lea, sí, perdón que ya usted estaba en la conclusión, pero es que la mujer siempre tiene, este dilema lo hemos tenido históricamente por nuestros roles fisiológicos. La mujer casi siempre tiene que escoger entre familia y la vida pública. Porque a veces usted está lista para los ataques externos, pero sí va a haber problemas en la pareja, sí va a haber problemas con los hijos si son pequeños, si todavía no tienen la autoestima formada, si la propia mujer no tiene, porque la columna vertebral de la personalidad es la autoestima, y la autoestima viene por el autoconcepto. Y si usted de repente la lanzaron a la vida pública o se lanzó porque usted creyó que ya estaba lista y resulta que nunca has pasado siquiera por una incertidumbre de esas que te golpea o de eso de que te empiezan a atacar de que te vayan a sacar. Oye, por favor, la jueza Valoisa no le trajeron un novio de quién sabe cuándo, un ex marido, la cosa más baja que usted pueda pensar, un tipo insignificante, que debe darle gracias a Dios que ella algún día lo miró. El tipo se ha parado y que era un nadie, ese día lo conocimos. Bueno, cosas como esas, zancadillas como esas, te trae la vida política. Entonces hay que estar preparado, entonces hay que tener bien consolidada la relación de pareja, porque usted tiene que estar dispuesto a saber qué está dispuesto a sacrificar, porque en la vida siempre hay que dejar algo que uno quiere por algo que uno quiere más. Entonces, eso es mi consejo. Muchas gracias, Ana Matilde. Sumo entonces autoestima y también la inteligencia emocional como factor fundamental para estar en la política. Abrimos ahora un espacio corto de preguntas y respuestas. Podemos tomar hasta 3 si alguien tiene su nombre. Mi nombre es Yamile Batista. Muy buenos días a todos.
Yo la verdad que yo hace 3 meses me sacaron de mi zona de confort con una propuesta, una candidatura. Y pasé, o sea, me he identificado con todo lo que ustedes han manifestado y es por eso que quiero agradecer a Espacio Cívico, muchas gracias Lea y a todo el equipo, porque estar aquí para mí es una confirmación de que estoy en el lugar, en el momento indicado. O sea, estoy bien emocionada por eso, porque sí, uno es una ciudadana común y corriente, con una familia, con una carrera, pero ves que en tu país están pasando tantas cosas y te mueres de ganas por hacer un cambio, por aportar. Como lo dijo la licenciada Ana Matilde, uno puede desde el mundo ciudadano hacer aportes y hacer cosas, pero a veces no es suficiente, o no se te dan las oportunidades que tú necesitas. Entonces tú identificas que a través de una posición, un cargo político, puedes tener mucho más alcance, mucho más accionar y mucha más eficiencia en las cosas que quieres lograr, que entonces toca tomar la decisión. Yo me moría de pánico, y aquí está mi compañera de fórmula, y ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y digo, yo no sé, pero la opción está, tomémosla y vamos ahí en el camino, vamos aprendiendo. Entonces, la verdad que cuando yo vi esta oportunidad de estar aquí, digo yo voy a ir para ver cómo es el asunto, porque todavía entregando papeles y haciendo los documentos y todo lo demás, tenía ese gusanito de la duda. Entonces, los exhorto a que tengan mucho más espacios como este. Aquí tengo amigas y todo que jamás pensábamos que íbamos a estar en la política y se nos ha abierto el espacio, y yo creo que actividades como esta pueden empoderarnos mucho más a participar y a crear nuevas opciones al electorado para ocupar los cargos que se necesitan para un mejor país. Así que muchas gracias. Coméntanos a qué estás aspirando para que hagas la propaganda. Bueno, sí. Claro. Bueno, ahorita, y lo primero que me dijo mi esposo es que te vas a enfrentar contra un gigante. Digo, bueno, yo seré David y él será Goliat, y veremos cómo termina la contienda. Yo estoy aspirando para postularme como candidata a representante del corregimiento de Ancón. Así que bueno. Éxito. Felicidades y muchas gracias por los comentarios. Tenemos 2 preguntas, una aquí y la tercera allá atrás. Buenos días, primero que todo quiero agradecer por esta excelente invitación y excelente aprendizaje que ustedes han compartido con nosotros. Mi nombre es Aleida Guardrope y soy suplente a diputado del circuito 3-1, provincia de Colón, en donde la lucha es muy fuerte porque venimos de políticas de una generación que lastimosamente nuestra provincia y nuestro casco está cada día más en deterioro. Y bueno, nosotros como diputados independientes queremos hacer esa propuesta quizás diferente en lo que es la gestión a nivel comunitaria. Y dentro del inicio de mi vida política, más que todo, digo que me pinino porque he sido activista social desde el campo de la psicología y por accidente, digo yo, casualidad, una semana antes que cerrara el periodo, por solidaridad mi amigo me dice, si no tengo suplente no voy. Y esa fue como la manera que me llegó al corazón y yo le digo, dale amigo, yo voy contigo. Y hemos estado ahí, cuando yo firmé me dijo, ya estás en el juego. Ahora tu vida no va a ser igual porque vas a ver las cosas de manera diferente. Yo me lo quedaba mirando y dije, ok, soy madre, tengo 2 hijos también y empaticé mucho en lo que ustedes mencionaban de la vida familiar, laboral, etcétera. Pero mi pregunta, en mi experiencia, más que todo a nivel provincial, es ¿cómo ustedes enfrentaron el tema del clientelismo político? Porque el caminar, nosotros escuchamos, no, pero da, ¿y ustedes qué dan? ¿Ustedes qué hacen? Entonces, es algo que nosotros no vamos a enfrentar porque todavía en enero es que inicia
ahora lo más bueno. Entonces, esa sería una de mis consultas para el momento de que el elector me haga un enfrentamiento de esto y yo poder quizás responder algo. Quizás no me va a dar todo, como dice la compañera. Estos son espacios que realmente necesitamos para poder entonces quizás llevar una mejor respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé quién de las tres quiere tomar la... Asamblea es que yo no doy ni los, y ya usted sabe lo que ellos dicen, ¿no? Porque así me gritaban todo el tiempo. Y que esta no da, y no, los buenos días sí, porque la educación siempre por delante. Yo soy una persona, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Tú puedes no ser mi amigo, pero yo voy a decir buenos días si llegué. Pero ellos dicen otras barbaridades que son más feas, de que yo no doy. Entonces la gente, si ella no vuelve, ¿por qué ella no da? Mire, hay necesidades que son reales y necesidades que son construidas por la costumbre, por la deformación social. Yo me tomaba el tiempo de explicarle a una persona que me pedía $5, que esos $5 en qué se los iba a gastar y qué es lo que iba a hacer. Porque si cada vez que yo tengo que meterme la mano al bolsillo de lo que yo trabajo y mi esposo trabaja, porque nosotros somos personas, yo no tengo casa de no digo nada malo del que las tiene, lo que quiero decir es mi estilo de vida. No tenemos yates, lanchas, casa de playa, nosotros no viajamos 3 y 4 veces al año, nada, ese no es el estilo. Nosotros somos 2 profesionales, exitosos sí ambos, y nos ha ido bien, pero somos personas juiciosas con el dinero. Por eso el que sabe lo que le cuesta ganarse la plata no la regala. El que anda regalando la plata por ahí es el que se la roba, y eso yo se lo puedo probar. Ya yo estuve adentro de la asamblea y yo le puedo decir cómo se cogen la plata. No todos, por supuesto, yo no estoy diciendo que todos, pero por eso uno puede hablar con honestidad a la gente y decirle, tú me estás pidiendo que yo te dé lo que mi esposo y yo hemos trabajado duro toda la quincena. ¿Cuál es tu necesidad real? Cuando tú le ayudas a la gente a desgranar, no sabe ni para qué te está pidiendo la plata. Es un tanque de gas que se te acaba de terminar, pero tú sabes cuánto te dura eso y cómo tenía que ser. Enseñarle a la gente economía doméstica. Yo he enseñado hasta cocinar. Hay gente que, pero es que como tú lo estás haciendo te cuesta más. Yo te voy a enseñar cómo tú puedes hacer eso, porque sepan que yo cocino y que yo limpio y hago cosas y yo lavo y yo hago todos los oficios. ¿Me explico? Entonces uno puede hablar como mujer de tú a tú con la mujer. Tú me estás pidiendo una medicina, yo te la voy a traer. Pero además, tú estás o no asegurado. Tu esposo ha ido aquí, vamos al Santo Tomás, que te hagan una evaluación. Ahí te hacen una evaluación socioeconómica y te van a cobrar 50 centavos. De verdad, hay gente que se sorprende de la cantidad de cosas que tiene acceso y que puede resolver sin que tú le des la plata. Hay gente que llegaba a la asamblea, no, que porque quiero comprar el café y lo que voy a dar en el sepelio. ¿Tú por qué tienes que montar un desayuno en un sepelio? La gente que llega al sepelio viene a acompañarte por tu dolor. El que viene a comer, que vaya para otro lado. De verdad, diputada, sí, dígale así. Si usted vino a comer, vaya para otro sepelio. Que esté muerto no da comida. Aquí viene la gente. Entonces uno va como cambiando la mentalidad de la gente. ¿Por qué? Porque no está. Pero el político que sabe que no tiene realmente voto, sino que tiene cliente, tiene que dar. Porque si no paga, no va. Esa es la diferencia. Entonces usted va cambiando la mentalidad. ¿Qué tú necesitas? Tú quieres entrar a la escuela, tú quieres estudiar. Si tú quieres estudiar, yo te ayudo a entrar a estudiar. Y uno no tiene por qué andar diciendo por ahí todo lo que da. Y hay necesidades que son reales. Y cuando hay una necesidad real y a usted le toca el corazón y usted se da cuenta que esos $10 que usted va a pagar por un medicamento o por algo, por un traslado, algo, va a cambiar una vida, usted lo hace. Pero que la persona sepa que eso no es un regalo ni se tome una foto. ¿Me explico? Lo que usted va a dar no lo tiene que saber nadie. Yo he graduado mucha gente de escuela, he graduado gente de universidad, he pagado test. Eso yo no lo tengo que decir a nadie. Entonces lo que yo doy es lo que yo encuentro que con mis convicciones no choca y que dentro de los valores que yo profeso vale la pena dar esa mano. Entonces yo me siento con mi esposo y digo, mira, vamos a ayudar a esta persona, o busco un colega, toco puerta, fulanito, dame acá, dame 5, porque yo parece que soy buena recogiendo, venga acá, mijito, mira, vamos a ayudar a esta persona en esto, y yo no le digo a la persona, esto se lo estoy dando yo. Digo, mire, yo toqué la puerta de 3, 4 colegas y le vamos a graduar a su hijo, lo vamos a pagar, nosotros de nuestros salarios recogimos, y esto lo vamos a hacer así, pero no me venga a tocar la puerta todos los días ni para celebrar 15 años. Porque yo ni el mío estaba de acuerdo que me lo celebraran. Yo no creo en esas cosas. Entonces, los valores de uno son los que uno lleva a la política. Y poco a poco la gente te va aceptando. La gente va entendiendo el que no. Y no vote por ti, no vote. Si tengo que darle para que vote por mí, no vote por mí. Yo me pasaba diciendo, no vote por mí, porque yo no soy agencia de empleo. Yo puedo cambiar, sí, que a usted no le hagan la canallada de quitarle un trabajo que usted se ganó. Yo puedo ayudarle, sí, a que usted concurse en igualdad de condiciones. Lo que yo no puedo es prometerle que si yo llego le voy a dar un trabajo.
pero mucha gente le he cuidado su trabajo y mucha gente le he defendido que no los voten. Porque donde hay una razón, uno lucha por la justicia, porque la justicia es un valor para mí. Entonces, esas cositas son las que uno tiene que aprender sin miedo, hablarle a la gente sin miedo. La gente respeta. Mire, a mí la gente puede ser que no me quiera, yo creo que algunos sí, pero la gente me respeta, porque yo no tengo doble discurso, ni pego mentira. ¿Sí? Yo, si le voy a ayudar, le ayudo, si no, no le voy a... Y se lo digo por qué no. Entonces, gánese el respeto de la gente, que la gente no crea, hasta los más humildes y necesitados, a veces usan su cabeza para pensar y saben que usted le va a ayudar más a abrirle oportunidades que a darle 5 dolitas ese día. Bueno, yo sí quiero conversar sobre esta pregunta que sí siempre nos hacemos esas preguntas, y yo tengo una frase que siempre digo que el liderazgo se gana, no se compra. Y definitivamente eso es un tema que muchos de los que estamos en la asamblea nos cuesta, porque a diferencia de alguien, personas que dicen yo no tengo y todo el mundo sabe que sí tiene, yo siempre he dicho, recuerden que yo soy una diputada que también soy profesional, mi esposo es un profesional, yo hago mi propio súper, yo hago la vida que quizás la mayoría de ustedes hacen, normal, común y corriente, donde si hay que lo que sea que haya que hacer para uno tener una vida lo más natural posible, uno debe mantenerse en eso, y eso es lo que nosotros hemos mantenido. Yo sigo viviendo exactamente en el mismo lugar donde yo he vivido desde antes de ser profesional, desde antes de ser diputada, o sea, ojo, o sea, no es que lo tengo ahora porque tengo lo mismo, uno va cambiando y renovando como hubiese renovado igual, porque yo tengo mi propia firma de abogados y yo me dediqué por más de tengo 25 años de ser abogada, y yo lo tengo por mi vida profesional. Así que por ahí estamos bien. Lo que sí sufrí mucho, y lo que confieso, para el tiempo de pandemia, que yo veía tanta gente con tanta necesidad, y me erizo de contarles. Y no solamente el tema de los trabajos, el tema de que no podían salir a trabajar, que lo iban a perder, que no tenían para comprar sus medicamentos mínimos necesarios. Yo hasta hice un kit de jengibre, limón. Entonces yo trataba un poco de buscar esa parte preventiva, de que la gente tuviera su vitamina D, todas estas cosas, todo este tema que uno aprendió en ese tiempo. Y eso sí me hizo sufrir mucho. Y yo, ¿pero qué hago que no signifique tener que ir a regalar cosas? Entonces creé un sistema que fue una feria de emprendimiento. Hay, obviamente, algunas juntas comunales se atribuyen el mérito, pero eso no es lo importante. Lo importante es qué tanto tú pudiste ayudar a la persona. Porque ahí me llamaban, tengo postre, me compra. Y yo, les compraba, está bien, pues les compraba lo que podían hacer, voy a hacer comida, voy a hacer mariscos, entonces yo les compraba un poco para mi casa, pero al final la persona quería hacer algo para ganarse algo. Gente que trabajaba en restaurantes, por ejemplo, los restaurantes cerrados, pero tenían la habilidad de que tenían cosas que, chef y demás, las legumbres, gente que vendía legumbres, verduras, y bueno, gente que sabía hacer bisutería, que tomaba los cumpleaños, ahora lo hacían virtual, entonces había que llevarle el kit a los niños a las casas para poder hacer el cumpleaños virtual, pero cada uno armando su bisutería ahí mismo o pintando su suéter cada uno en su casa. Entonces la creatividad fue tan buena que entonces creamos un sistema de feria de emprendimiento en donde nos poníamos en los parques y la persona vendía sus productos ya cuando estábamos saliendo de la pandemia, y realmente uno busca manera de que la persona se gane el espacio. ¿Qué ocurría? Y después me enteré que cuando lo hacían otros entes, que no lo voy a mencionar, les cobraban por el espacito, o sea, como que tiene una feria. Yo decía, pero ¿por qué les cobran? Si la idea es que tú le abras la vitrina para que puedan vender su producto, y que además si tú necesitas una empanada para tu reunión familiar, tú le digas a esa persona que a ti te gustan, porque tú se las compras por compromiso, se las compras porque crees en el producto que la persona te está vendiendo. Entonces, se conviertan en proveedor tuyo. Entonces, tú vienes y se da. Entonces, eso es parte de las cosas que uno hace. Y sí, yo sí le digo a mi equipo y todo, yo digo, uno no
no, sí me ha pasado que la gente me escribe a mi celular y me dice, es que no tengo $18 para hacerme un examen en el Santo Tomás. Yo digo, chulete, si la gente no tiene $18 para hacerse un examen es porque está la cosa. Y sin conocer a la persona, bueno, deme el yapi, pues, entonces no ayuda. Pero de verdad no conozco a la persona, la mayoría uno no conoce a la persona, quizás no la vuelvo a volver a ver, quizás ni vive en mi circuito, no es que me ponga, espérate, déjame ver el padrón para ver si ya está en mi circuito para poderle ayudar. Pero si la persona que se le murió su familiar y había que ayudarlo, porque si no, entonces, si no pagaba la cosa, no podía sacar a su familiar del hospital. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Entonces, tenía inclusive un médico muy amigo, que gracias a Dios lo hizo voluntario, cuando alguien necesitaba un médico, yo dije, tienes que ir a verlo allá. Ahí después no las arreglamos, pero ve, o sea, cosas así que tú sabes que de verdad, eso sí yo confieso que sí, cuando podía lo hacía y cuando puedo lo hago y cuando puedo no lo hago. Digo, no, ahora mismo no, o sea, no, porque realmente la gente, definitivamente la gente está acostumbrada a eso. Pero cuando uno va a las comunidades, hay tanta necesidad, hay tantas cosas, pero sí, tenemos un sistema donde tenemos que, si queremos hacer el cambio, tenemos nosotros mismos que transmitir por qué el cambio. Yo estuve la semana pasada en un área de mi circuito muy, muy vulnerable y un niño de 8 años que le dieron $1. Y yo le digo, pero ¿por qué? Entonces yo me puse a siéntate ahí acá al lado mío y le empecé a preguntar también, ¿por qué? A ver, dime, ¿cómo saliste en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué te vas a comprar con eso? Entonces empecé a cuestionarlo, porque claro, lo ven a uno y piensan que uno es la caja registradora, ¿no? Entonces el niño va creciendo en ese ambiente, ¿no? Y esa es parte del trabajo que tenemos que hacer, los que queremos hacer las cosas diferentes, porque si no, entonces si seguimos en lo mismo, volvemos a lo mismo. No sigamos los mismos patrones de los que ya han hecho otros, porque al final todo el mundo critica eso, pero la persona a quien le ayuda no sale a defendernos tampoco, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, el clientelismo, no estoy de acuerdo, no quiero que me regale, que sea el jamón, que sea la cosa, pero entonces, y de verdad, yo he tenido gente brava porque yo les digo que no tengo, yo no tengo. Entonces, eso es un tema. Entonces, esas personas que sí reciben ayuda de los políticos, entonces esa no es la gente que sale a defendernos cuando dicen esas cosas negativas, pues. Pero bueno, más o menos es el tema de cómo tú puedes hacer y buscar la manera de que la persona sepa y eso forma parte de cada uno de acuerdo a sus posibilidades lo hace. Y básicamente algunas ideas. Gracias, diputada Cano. Me quedo con las reflexiones de una oportunidad para educar a la ciudadanía, como dijo la licenciada Gómez, las ferias de emprendimiento y también la importancia de seguir trabajando en el cambio de cultura. Y con eso quiero agregar también que en la campaña de voto informado que está en este momento planificando nuestra fundación, uno de los temas que vamos a abordar precisamente es cómo contrarrestar el clientelismo político, que lo van a estar viendo durante las campañas de voto informado. Tenemos dos últimas preguntas. La señorita de blanco, acá, si podemos ser breves en la pregunta y ir a quién está dirigida. Ok, en general. Buenas tardes, mi nombre es Aida Magaña, soy candidata a representante por el corregimiento de Saboa y Contadora. Sí quisiera pues comentarte que sí es un tema, por supuesto, realmente, pero yo creo que el valorar las nuevas generaciones o ese relevo generacional cuesta a muchos políticos. Yo en lo particular, en mi equipo de trabajo tengo gente joven, gente mayor, hombres, mujeres, pero yo creo que es importante esto, primero, definitivamente ya diste el primer paso, que es involucrarte. Me parece que el tema de ver la constancia, la aptitud, buscar la manera de poder hacer esa carrera, ese pinino, pero que obviamente el político que está al lado tuyo o el político que está un poco más adelante, también necesitamos darle las oportunidades a esas nuevas generaciones, porque yo creo que eso es parte de lo que está pasando. O sea, los que quieren permanecer y no quieren darle la oportunidad quizás a otras personas o a los jóvenes, cuando los jóvenes, sabemos, los jóvenes son la fuerza en estas próximas elecciones también. Y lo que sí es que darle los tics, como quien dice, para poder lograr ese objetivo. Y por supuesto yo creo que sí es importante
tener también ese cambio de paradigma donde se le dé la oportunidad al joven para que participe, pero participe a aprender, a activarse, a estar, y lo que uno tiene como enseñanza o experiencia, poquita, mucha, bastante, también aplicarlo y darle las herramientas también al joven. Porque el joven no solamente le tiene miedo al tema de que es joven, pero eso es una fortaleza. Era lo que decían a Giselle. El tema mujer es un tema de fortaleza y que tenemos muchas cosas que podemos hacer diferentes, pero el joven tiene también alrededor muchas cosas que son de fortaleza para ofrecer a la clase política. Yo creo que es importante que los que estamos, darle la oportunidad a los que vienen. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo quiero hablarles un poquito desde la experiencia, ¿no? Desde la Secretaría de la Mujer nosotros hemos desarrollado capacitación orientada específicamente a motivar la participación de la mujer joven. De hecho, tenemos acuerdos de cooperación con universidades. Nosotros trabajamos con la Universidad Latina y hemos identificado en esas jornadas como esta, pero en universidades, donde vamos llevándole a los jóvenes la importancia de que ellos también participen. Dentro de nuestro partido político también hay una Secretaría de la Juventud que busca también mantener motivados a estos chicos que se involucren. En el caso particular, yo les mencioné, yo desde los 18 años asumí la responsabilidad de estar en un partido político. Sabemos que no muchos jóvenes confían en los partidos y eso es parte de los retos que nosotros también desde nuestro colectivo estamos tratando de desarrollar. Yo he dejado este documento, algunos ejemplares en la entrada para que los que lo quieran compartir lo vean. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas de las actividades que hemos desarrollado en algunas de estas universidades y, por supuesto, siento que ese es un mecanismo para ir llevándole el mensaje a los jóvenes y también irlos escuchando. Porque les confieso, yo me siento muy joven, pero cuando yo hablo con mis hijos de 19 años, me doy cuenta que hay una gran diferencia entre lo que ellos piensan y lo que yo pienso. Entonces sí tenemos que buscar cómo incluir ese pensamiento distinto en las políticas públicas de nuestro país. Ese es uno de los retos más importantes que va a tener el próximo gobierno. El tema de la generación de plazas de empleo, de oportunidades, inversión extranjera, orientado a que los jóvenes tengan esas oportunidades. Entonces sí, es eso que estás haciendo efectivamente. Estar aquí, decir, aquí estoy, quiero participar, quiero estar y quiero contribuir. Y buscar cómo desde tú estar del lado de la juventud, cómo motivas y cómo atraes a otros también para que participen. Gracias, diputada Cano Rosas, y cerramos con la diputada Gómez para luego tomar las últimas dos preguntas. Bueno, para que no vuelva a dudar si es joven o no, la Organización Mundial de la Salud define la juventud, que es un tramo etario, son diferentes etapas de la vida, está niñez, adolescencia, juventud, adultez y senilidad. Usted está fuera ya, porque es de 19 a 29 años. Pero en términos generales eso es un sentimiento. Y lo que está tratando las Naciones Unidas de combatir en el mundo es el edadismo. Tratar de excluir por edad. Las cosas no deben ser por edad. La exclusión histórica y sistemática que sufrió la mujer no cambió porque nos dieran nada. Los jóvenes, igual que las mujeres, tienen que tomarse las cosas y los espacios. Usted lo ha hecho. La fuerza más arrolladora que hay para la atracción es el ejemplo. Y usted ya lo dio porque está compitiendo. Así que eso es lo que usted le puede transmitir a otros jóvenes. Hablarle desde su propia realidad. Usted no tiene que comprar un discurso adulto. Usted no tiene que comprar un discurso de experiencia. Usted tiene que hablar de esa realidad que le conectó a usted con la política. Para que esos otros jóvenes viviendo lo que tú viviste, padeciendo lo que están padeciendo, entendiendo lo que entienden, aspirando lo que aspiran, entiendan por qué si tú fuiste a la política y pudiste cambiar, si tú hiciste un cambio, porque ahora tú vas a ser un ejemplo, pero todo va a depender cómo lo hagas cuando ganes. Porque tú puedes ser el gran fracaso de la juventud o el gran éxito. Porque tu ejemplo es lo que va a motivar a otros. Y bueno, solamente recordarles que el discurso no debe ser excluyente. Y si decimos solo juventud, quiere decir que entonces ni tu madre, ni tu padre, ni tus abuelos tienen ya nada que aportar. Eso no es real. Yo tengo 60 años, ella tiene, o sea, somos distintas etapas de la vida. Mis hijos ya son profesionales, ya trabajan, los de ellos no están graduados ni de la escuela. Asumo, están estudiando. Los de, o sea, me explico, son etapas diferentes, pero nos dan visiones diferentes, perspectivas distintas de la vida. Y hay un segmento de la población que necesita atención digna, que somos nosotros los jubilados.
Entonces también tenemos mucho que aportar. Y no hay nada peor para una sociedad y su fraccionamiento o su resquebrajamiento en sus valores más esenciales que la falta de solidaridad entre generaciones. Así que haga que su discurso conecte no solo con los jóvenes, atráigalos con su ejemplo y haga que su discurso atraiga a los mejores y no a los de determinada edad. Gracias. A la política. Muchas gracias, diputada Gómez. Me quedo con liderar con el ejemplo, eso me encantó. Y fuera lo que son los términos, no vernos como un departamento de categorías de edades, y realmente creo que así creamos también mucha más unidad.